¿Qué tal, jóvenes? Soy el profesor Luis Tomán del curso de Geografía. En esta oportunidad vamos a desarrollar preguntas del tema de geodesia y cartografía. La pregunta dice: si se emplea una escala de 1 al 200.000, una longitud de 11 centímetros en el mapa equivale en el terreno a... Para desarrollar este tipo de preguntas tienes que saber esto de aquí, ¿no? Ese triangulito, jóvenes. Te va a ayudar bastante, ¿ah? Mira, tenemos REM. ¿Qué significa REM? REM, ¿qué significa? Realidad. No te olvides, esa realidad, ¿no? O terreno. La E significa escala y la M mapa. No olvidarte que el dato del mapa siempre te lo van a dar, siempre está en centímetros. Ya te voy a ayudar, ¿ya? Y la realidad siempre te lo dan en kilómetros, ¿ya? Y la escala siempre está en centímetros, pues, ¿no? Ya, más fácil no te lo puedo dejar, ¿ah? A ver, si en el problema te dice una escala de 1 al 200.000, tienes que saber lo siguiente. A ver, profesor, y ya tienes la escala, tienes el valor en el mapa, que son 11 centímetros, y te piden hallar el terreno. ¿Cuál es el terreno? La realidad. O sea, tienes que aplicar esta fórmula, mira, la realidad. ¿Y la realidad es igual a qué? A escala por mapa. Entonces aplicamos esta fórmula, jóvenes. La realidad es igual a escala por mapa. Ya está, ya. Escala por mapa. Profe, ¿cuánto me sale? Lo siguiente. Reemplazamos nada más, ¿ah? Tenemos realidad es igual a escala, que vale 200.000, multiplicado por el mapa. ¿Cuánto vale el mapa? 11 centímetros. Profe, 11 centímetros y la escala también está en centímetros. Están en las mismas unidades. Y si están en las mismas unidades, se opera directo. Si estarían en diferentes unidades, primero tienes que convertir, ¿sí o no? Y llevarlo a una misma unidad. Pero en este caso el problema está en las mismas unidades. Entonces, profesor, operamos directo. Centímetro y centímetro, ¿correcto? 11 por 2, 22. Y le aumentamos los ceritos nada más. Ya está, campeón. Centímetros. Profe, ya salió. Ah, pero ¿tu clave en qué está? Tu clave está en kilómetros. Entonces, lo que tienes que hacer en este caso es convertir. Y para convertir, tienes que saber lo siguiente: que un kilómetro es igual a 100.000 centímetros, un kilómetro es igual a 1000 metros, y un metro es igual a 100 centímetros, y un centímetro es igual a 10 milímetros. Profe, ¿qué me pide? De centímetros a kilómetros. Si hablamos de centímetros a kilómetros, mira, le quitamos los 5 ceritos. Entonces, profesor, ¿cuánto me sale? Le quitamos a 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto me queda? 22 kilómetros. ¿Correcto? Entonces, la alternativa en esta pregunta sería la D, 22 kilómetros. Continuamos con la siguiente pregunta. La distancia que hay desde la línea ecuatorial a cualquier punto de la superficie terrestre se denomina... A ver aquí, campeón. Mira, tienes como alternativa altitud, la A altitud, la B longitud, la C paralelo, la D latitud y la E meridiano. Mira, campeón, nunca te olvides, cualquier medida que va de la línea ecuatorial a cualquier punto que te forma una latitud. ¿De dónde comienza, profesor? Se mide desde la línea ecuatorial. ¿Cuánto vale la línea ecuatorial? 0. Entonces, a partir de la línea ecuatorial, ¿cuánto sería la latitud máxima al norte? La latitud máxima al norte, jóvenes, es de 90 grados. 90 grados norte y 90 grados, ¿qué cosa? 90 grados sur. ¿Correcto? 90 grados norte y 90 grados sur. No te olvides, ¿ah? Ah, ok, profesor. Y la latitud también te permite hallar, ¿qué cosa? Los climas, jóvenes. Tropical, templado y frío, pues, ¿no? Entonces, según esta pregunta, la alternativa sería la de latitud. Continuando con la siguiente pregunta, tenemos la representación cartográfica que se muestra a continuación tenemos la siguiente imagen, ¿sí o no? ¿Esta imagen qué es, jóvenes? ¿Te acuerdas o no? A esto de aquí se le conoce como carta. Es una carta topográfica. Ya, vamos a colocar a ver aquí una carta topográfica.
Profe, y esta carta topográfica se caracteriza por lo siguiente. ¿Qué tiene una carta, profesor? Una carta tiene latitud, tiene longitud y también tiene altitud. ¿Correcto? Tiene altitud, es de 3 dimensiones. Por esta razón, jóvenes, también se puede interpretar estas curvas de nivel. Profe, estos valores que ves aquí, campeón, mira a ver aquí. Estos valores, ¿cómo se le llama? Estos valores que te indican altitud se le conoce con el nombre de cotas. ¿Correcto? Las cotas que te van a indicar la altitud. ¿Ya? También te puedes percatar, jóvenes, lo siguiente, ¿no? Lo puedes interpretar de esta manera. Si las curvas están más juntas, ¿qué te quiere decir? Que por este lado, este relieve tiene mayor pendiente. Profe, y si están separadas, bueno, tiene menor pendiente, hasta puede ser casi llano. Así se interpreta una curva de nivel. ¿Correcto? Ah, ok. Mira, aquí podemos observar que por este lado, la curva, jóvenes, mira, tiene una separación de 50, ¿no? 50 metros. ¿Qué te quiero decir aquí? Que son equidistantes, ¿no? Equidistantes por cada 50 metros. ¿Correcto? Entonces, ¿qué te indica la curva de nivel? La altitud. Pues no, la curva de nivel te ayuda a interpretar la altitud y saber si es abrupto o es llano un relieve. ¿Perfecto? Entonces, jóvenes, la alternativa en esta pregunta sería la E, una carta topográfica. La siguiente pregunta, jóvenes, dice: señale cuál es el elemento de un mapa que indica al lector el significado de los símbolos utilizados para representar las entidades en el mapa. ¿Correcto? Mira, a ver aquí. Un mapa se caracteriza, campeón, porque ¿qué tiene? Tiene grillas, ¿no? Que te van a indicar las latitudes y las longitudes. ¿Correcto? Por eso que se dice que un mapa es de 2 dimensiones. Pero también para poder interpretar tenemos el norte, ¿no? Tiene que indicarte el norte. ¿Qué más, profesor? Tiene que tener escala también, una escala gráfica, una escala numérica. Y algo también muy importante, que tiene que tener leyenda. ¿Y qué es leyenda? Viene a ser la representación gráfica a través de símbolos. Ejemplo, para poder interpretar este mapita del Perú, he hecho algunos trazos, ¿ah? Mira, a ver aquí, esta línea de color rojo, ¿qué es? Es una vía. Ya, es vía. Y esta vía sí la conoces, ¿no? Es la carretera panamericana. El de color azul, ¿qué es? Río. Me indica ríos. Y este río es el Amazonas. Y este gráfico que ves aquí, mira a ver aquí, esto que viene a ser el lago Titicaca, ¿no? Ah, profesor, entonces, en un inicio observaba líneas, pero no entendía. Pero ahora con la leyenda, ¿tú puedes entender el significado de estas líneas? Sí, ¿no? A través de símbolos se puede interpretar, jóvenes, la leyenda. La leyenda es la escala gráfica a través de símbolos. Por eso que la alternativa en la pregunta 4 es la C, ¿no? Leyenda. C. Continuamos con la siguiente pregunta. Entre el Ecuador y la ubicación de una ciudad existe una distancia angular de 35 grados. Si este lugar además se ubica en el hemisferio boreal, entonces es correcto afirmar que dicho lugar se ubica. Si hablamos de boreal, estamos hablando del hemisferio norte. Mira, entonces, campeón, mira a ver aquí. Tenemos aquí la línea ecuatorial. ¿Cuánto vale el Ecuador? 0 grados, ¿correcto? Y te dice que un lugar se encuentra ubicado a 35 grados norte. ¿Por qué norte? Porque te indica que es boreal, no está al norte, al boreal. Entonces, ¿es correcto afirmar qué cosa? Tenemos la A, te dice, a 35 grados de latitud norte, es verdadero, ¿no? Es verdadero. La es verdadero. Profe, y la demás, ya, pues con la demás ya sale el descarte, que no lo es, pues, ¿no? Mira, tú sabes también, jóvenes, que de 0 a 30, todavía hay unos puntitos adicionales, ¿ah? De 0 a 30 es una zona de baja latitud. Pero eso está a 35 grados. Es una zona de latitud media. A ver, y esto es una latitud. Latitud 35 grados norte. A ver, y está ubicado en un clima, ¿qué clima? Un clima templado. Y también, jóvenes, no te olvides, es latitud media. Por eso que la alternativa correcta es la A. Está ubicado a 35 grados, latitud norte. ¿Qué es norte? Norte es boreal. La alternativa es A.
¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Soy el profesor Luis Yactabamán del curso de Geografía. En esta oportunidad vamos a desarrollar preguntas respecto del tema de atmósfera y calentamiento global. Vamos con la siguiente pregunta entonces. A ver, tenemos, jóvenes, esta pregunta que nos dice: un criterio de la división de la atmósfera en capas superpuestas en la variación de la temperatura te dice lo siguiente: ¿en cuál de estas capas se concentran partículas en suspensión procedentes de los desiertos, los volcanes y de la contaminación industrial? Tenemos como alternativa la estratopausa, la atmósfera, la estratosfera, la troposfera y la ionosfera. A ver, sígueme a ver aquí en la siguiente, en esta imagen que puedes visualizar. Tenemos las siguientes capas. ¿Cuáles vienen a ser? ¿Cuál es, campeón? Dime a ver. Troposfera, ¿correcto? La troposfera, luego viene la estratosfera. ¿Qué sigue, campeón? Tenemos la mesósfera. Y por aquí tenemos la termósfera, o llamado también ionosfera. Y la capa que está en contacto con el espacio se llama exósfera. ¿Correcto, campeón? Ya está. Entonces, la capa que está en contacto con la superficie terrestre, como puedes visualizar aquí, viene a ser la troposfera, ¿no? La troposfera, también llamada como biosfera. Aquí se encuentra la vida. Y también, jóvenes, aquí se puede visualizar lo siguiente, ¿no? Partículas de suspensión de las erupciones volcánicas, ¿ya? Esto se concentra en la troposfera. Partículas en este caso, jóvenes, puede ser también de la contaminación industrial por parte de las empresas. Aquí está, mira, a ver. Y esto donde se concentra en la troposfera, que más adelante, jóvenes, esto ¿qué va a originar? Va a originar que se incremente la temperatura ambiental de la Tierra, ¿no? En el caso de las industrias, la quema de combustible, ¿te das cuenta? Entonces, según esta pregunta, jóvenes, ¿cuál sería la alternativa? La alternativa sería la D, ¿no? Troposfera. Vamos a continuar, jóvenes, con la siguiente pregunta, que dice: la concentración de dióxido de carbono, CO2, en las últimas décadas se está incrementándose. Esto se debe principalmente ¿a qué, campeón? Tenemos como alternativa A, a las erupciones volcánicas; B, al uso de combustibles fósiles en la industria; C, al uso de energías alternativas como la geotérmica, eólica y solar; D, al debilitamiento de la capa de ozono; y E, el gas clorofluorcarbono. Mira, a ver, campeón, si hablamos de calentamiento global, ¿qué entiendes por calentamiento global? ¿Qué es el calentamiento global, campeón? ¿Sabes? Viene a ser el aumento, no te olvides, el aumento ¿de qué? De la temperatura ambiental. ¿Perfecto? Ya está. La gran interrogante es: ¿por qué se está incrementando la temperatura ambiental? ¿Cuál es la causa más importante de este incremento, jóvenes? Viene a ser, ¿qué cosa, profesor? ¿El exceso de qué? El exceso del CO2. ¿Y qué es el CO2? El dióxido de carbono. Y este exceso, jóvenes, se está originando ¿por qué? Por lo siguiente, mira, por las industrias que emanan CO2, ¿no? Las industrias. Profe, por el parque automotor, también los automóviles, ¿no? También van a emitir lo que es CO2. Entonces, campeón, por esto de aquí se va a dar el incremento de la temperatura ambiental, ¿no? Tú ya sabes. Entonces, ¿qué se tiene que hacer, profesor? Tienes que reducir el CO2, ¿no? Reducir el CO2, pero en la actualidad, jóvenes, por la gran cantidad de industria que tienen los países desarrollados, se está originando este incremento. Y también hay algunos países que tienen vehículos que lo tienen por 10, 15 años transitando, y lo que hace es aumentar su emisión de CO2, ¿correcto? Entonces, la alternativa en esta pregunta viene a ser la B, al uso de combustibles fósiles en la industria, pues, ¿no? Al uso de combustibles fósiles en la industria, la B. Bueno, jóvenes, continuando con la siguiente pregunta, te dice: uno de los riesgos más preocupantes y que pone en peligro a la humanidad es el incremento de la temperatura y el cambio climático. ¿Cuál es la solución prioritaria en la solución de este riesgo? La A,
disminuir la contaminación del suelo y del agua. B, disminuir el CO2 que se suministra en el aire. C, adecuar los cambios de uso de las tierras. D, controlar la degradación que sufren los suelos. Y E, disminuir el clorofluorcarbono. Entonces, campeón, mira a ver aquí. ¿Cuál es la solución prioritaria? Tú sabes que el calentamiento global, jóvenes, se está dando porque la temperatura se incrementa por el exceso de CO2. Bueno, aquí podemos observar el parque automotor, ¿no? La quema de combustibles fósiles también, las industrias, por la emisión también, jóvenes, de la quema de basura también, ¿no? Entonces tenemos el CO2, tenemos el CH4, ¿no? Que viene a ser el metano, pero el componente que está originando este incremento viene a ser el CO2, campeón, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una alternativa? Una alternativa sería, jóvenes, reducir el exceso de CO2. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? A ver, campeón, dime, ¿cuál sería una alternativa de solución? A ver, ¿cuál es una alternativa de solución? Dime, campeón, eso que tú sabes, ¿ah? Te coloco una nada más. La reforestación. ¿Correcto? La reforestación. O sea, sembrar más árboles. ¿Por qué los árboles vienen a ser el pulmón de la tierra? Pues no, son los mayores captadores de CO2. Pero ¿qué está pasando en la actualidad? Los estás talando. Ese es un gran problema. O sea, no hay mucha captación de CO2 ya. Entonces, campeón, ¿cuál sería la clave en la pregunta 5? Sería la B, ¿no? Disminuir el exceso del CO2 que se suministra en el aire. ¿Correcto? Bueno, jóvenes, continuando con la pregunta, tenemos lo siguiente, ¿correcto? Te dice, un equipo de profesionales investiga el comportamiento de los glaciares en Ancash. En base a la observación de fotografías tomadas desde el año 1970 hasta el año 2015, ellos identifican un intenso proceso de deshielo en los glaciares, motivo por el cual se plantean algunas hipótesis que buscan encontrar una explicación de este fenómeno. Marca la alternativa correcta que contenga el argumento que sustentaría los esfuerzos del equipo. Tienes A, que dice el comportamiento del tiempo atmosférico. B, la presencia de los vientos alisios. C, la inacción de los termorreguladores atmosféricos. Y D, el adelgazamiento de la troposfera. E, la acción del cambio climático. No te olvides, jóvenes, mira a ver acá, sígueme, que una de las consecuencias del calentamiento global, ¿cuál es, jóvenes? ¿Qué viene a ser? A ver, aquí tenemos, mira acá, tenemos el cambio climático, ¿correcto? El cambio climático. No te olvides, jóvenes, que el calentamiento global tiene un origen antrópico, no artificial, que ha sido provocado por el hombre por el exceso del CO2. Entonces tenemos también como consecuencia el cambio climático. Los climas se van a alterar, pues, ¿no? Se van a alterar. Ejemplo, si se incrementa la temperatura de la Tierra, ¿qué es lo que va a pasar, jóvenes, con los glaciares? ¿Sabes o no? ¿Qué va a ocurrir, campeón? Va a ocurrir un deshielo de los glaciares. No te olvides, ¿ah? Un deshielo de los glaciares. Profe, si hay deshielo en los glaciares, ¿qué te van a formar? Nuevas lagunas, ¿no? Nuevas lagunas. Y luego esto, jóvenes, se va por el río. Y del río llega al mar. ¿Y qué pasa con el nivel del mar? Se incrementa. Y te va a dar como consecuencia un fenómeno, un desastre, ¿no? Que viene a ser, en este caso, las inundaciones. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál viene a ser, jóvenes, según esta pregunta, la alternativa que contenga el argumento que estaría sustentando el deshielo de los glaciares en Ancash? Viene a ser el cambio climático. Continuamos con la siguiente pregunta. En los medios de comunicación, especialistas en glaciología reflexionan sobre uno de los problemas que el mundo enfrenta en el presente milenio. Es sobre el retroceso glacial. Existen datos que demuestran cómo cadenas montañosas, el Himalaya y los Andes y los Alpes han perdido gran extensión de masa glaciar y por lo tanto ello ha afectado la disponibilidad de agua dulce superficial para el uso doméstico y agrícola.
Lo mencionado en el texto anterior es una prueba de cómo se está manifestando. Tienes A, la mayor incidencia de radiación UV, la intensificación de la lluvia ácida, la C, el cambio climático, y la D, la inversión térmica, la E, la gradiente térmica. A ver, campeones, vamos a hacerlo, ¿ya? Tienes que saber, jóvenes, que un gran problema por el exceso de CO2, tú sabes que, como te había comentado, es antrópico. ¿Qué es lo que va a originar? El incremento de la temperatura ambiental, ¿ya? Por el exceso de CO2. Entonces, si incrementa la temperatura de la Tierra, los climas se van a alterar también, como consecuencia del cambio climático. Se va a dar el retroceso glacial, se crean nuevas lagunas. ¿Y cuál es lo más alarmante? Tú sabes que el 3% de todo el agua, de todo el agua en el planeta es agua dulce. El 97% es agua salada. De ese 3%, si lo clasificamos, jóvenes, ¿qué viene a abarcar? Está compuesto en agua en estado criogénico, que viene a ser esto. Mira, ven aquí, es agua en estado criogénico, congelado, pues, ¿no? Congelado. ¿Correcto? Que viene a ser aproximadamente el 69%, pues. ¿Ya? El 30% de agua, ¿dónde se encuentra? En la parte subterránea. Y el agua disponible para el ser humano es el 1%. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si hay un mayor deshielo, como te había comentado, hay lagunas, por un momento se incrementa el caudal del mar, de los ríos, por un momento, ¿no? Porque luego el río no desemboca al mar, por eso que como desemboca al mar, se da el aumento del nivel del mar y luego, por consecuencia, te van a dar inundaciones. Entonces, jóvenes, de esa manera estaría afectando también el agua accesible para el uso doméstico y agrícola. ¿Correcto? Por eso que la alternativa, jóvenes, en esta pregunta viene a ser la C, el cambio climático. Hola jóvenes, soy el profesor Luis Héctor Mamán del curso de Geografía. En esta oportunidad vamos a realizar preguntas respecto del tema de climas, fenómenos y desastres naturales. Comenzamos. La pregunta dice, jóvenes, ¿la corriente del Niño es un factor modificador del clima de la costa norte del Perú? Que se manifiesta con... A ver, costa norte. Costa norte es esta parte de aquí, ¿no? Hasta la península Illescas, de Illescas a Paracas en la costa centro y de Paracas abajo en la costa sur. Entonces nos damos cuenta, jóvenes, que la costa norte es influenciada por una corriente. ¿Qué corriente es, campeón? A ver, dime, ¿cómo se llama esta corriente? La corriente El Niño, pues, ¿no? De El Niño. A ver, profe, esta corriente se caracteriza ¿por qué? Porque es de aguas. ¿Qué aguas es, campeón? Dime, es de aguas cálidas. Aguas calientes. No te olvides, ¿ah? Profe, como es de aguas calientes, ¿qué te va a traer, jóvenes? Precipitaciones, ¿no? ¿Pero qué tipo de precipitación? Precipitación de verano. Por eso es que hablamos que en la costa norte su clima es tiene un clima llamado semitropical, jóvenes. ¿Y qué te quiere decir un clima semitropical? Que tiene lluvias de verano. Ya está, ¿no? Lluvias de verano. Entonces, la alternativa en esta pregunta sería A. Lluvias en el verano. Continuamos con la siguiente pregunta. Indiquen las consecuencias que generan por la ocurrencia de ¿qué? Del fenómeno del Niño. ¿Correcto? Mira a ver aquí. Profe, ¿qué es el fenómeno del Niño? Tú sabes, jóvenes, mira aquí, campeón. Tenemos que la radiación ingresa al mar. ¿Y qué pasa con esta parte de aquí? Se calienta, ¿correcto? Se calienta. Profe, pero esta parte, la parte superficial del mar, esta parte caliente es llevado por un viento. ¿Cómo se llama? Los vientos alisios. Tiene fuerza los vientos alisios. Profe, pero ¿qué pasaría si el viento alisio pierde fuerza? Si pierde fuerza, ¿qué va a pasar? Con la parte superficial del mar se calienta, el mar se calienta y se calienta y se calienta. Y a ese fenómeno, ¿cómo se le conoce? Como el fenómeno
del Niño, pues, ¿no? El fenómeno del Niño. Acuérdate, ¿ah? Profe, entonces, ¿qué es el fenómeno del Niño? Es el incremento de la temperatura del mar, jóvenes. Profe, ¿y eso es malo? A ver, vamos a analizar las siguientes alternativas. ¿Qué te dice? A ver, porque las consecuencias del fenómeno del Niño tiene cosas positivas y negativas, ¿no? A ver, analizamos. 1. El aumento de la temperatura de las aguas costeras y también en las condiciones ambientales. Sí, correcto. Ese es el fenómeno del Niño. 2. Lluvias intensas con desbordes e inundaciones en la costa. Si la temperatura del mar se incrementa, va a haber mayor precipitación y también inundación, ¿no? Lluvias torrenciales. Estamos hablando de qué, jóvenes? De una característica negativa, pues, ¿no? Negativa en el caso del Perú, porque el Perú no debería almacenar esas aguas, de esas precipitaciones, pero no lo hace, pues. Y la 3, surgen enfermedades como el cólera, el dengue, y en ocasiones se transforman en epidemias también. Como hay mucha precipitación, se empoza esas aguas y vamos a tener, jóvenes, el dengue, un ejemplo, pues, ¿no? Y la 4 dice, el incremento de la producción pesquera industrial debido al aumento de especies. Bueno, si la temperatura del mar se incrementa, ¿qué pasa con las especies? Se van hacia el sur o se van a sumergir, ¿no? Porque a la mayor profundidad la temperatura es bien fría. Entonces, cuando tú quieres pescar, no vas a poder, pues, joder, ¿no? Porque los peces bien se han sumergido o bien se han ido al sur, pues, ¿no? En el caso de Chile. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, ¿cuáles serían las correctas? La 1, la 2 y la 3. Entonces, la alternativa en esta pregunta es B. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, la invasión o penetración de agua en el suelo donde comúnmente no hay, esto causado por los desbordes de los ríos, lluvias torrenciales y tsunamis, se denomina, a ver, te había comentado, jóvenes, que pueden ocurrir lluvias torrenciales en la costa, ¿sí? En el caso de cuando hay un fenómeno del Niño, ¿no? Tú sabes que cuando hay un fenómeno del Niño, las temperaturas de nuestro mar se calienta. ¿Y qué pasa? Se evapora, se condensa y precipita, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocasionar esto, jóvenes? Lluvias torrenciales y por consecuencia, ¿qué va a pasar? Los ríos también en la parte andina, como el fenómeno del Niño sucede en verano, y también en la región andina llueve en verano, se carga, jóvenes, se carga estos ríos y ¿qué va a pasar? Se desborda, pues, ¿no? Se desborda. ¿Ya? También te trae huaicos, ¿no? Hueco es una consecuencia de lluvias torrenciales que pasan por las quebradas y también observamos en la costa que va a ocurrir las inundaciones también, ¿no? Las inundaciones. Por eso que la alternativa en esta pregunta sería, jóvenes, tienes aluvión, inundación, huaico, sequía y helada. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Es la B, inundación. Humedad absoluta. Es por esta razón que en la época de invierno se percibe mayor humedad también y, jóvenes, ¿cómo amanece todo? ¿No? Encima, aquí vienen en la época de invierno, vienen unas nubes llamadas las nubes estratos que vienen acompañadas ¿de qué? De neblina, ¿no? De niebla y neblina. Y esas precipitaciones se llaman garúa, ¿no? Garúa o llovizna, que es traída por las nubes estratos. Entonces, que también viene acompañado de mucha humedad, pues, ¿no? En la época de invierno hay mucha humedad también, ¿correcto? ¿Qué es humedad? El vapor de agua que está disperso en la atmósfera. Y la humedad viene a ser un elemento del clima. Entonces, la 5, la expresión que define mejor la humedad viene a ser la B, el vapor acuoso que contiene la atmósfera en cantidades variables. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, el instrumento utilizado para medir las precipitaciones es y el instrumento que mide la presión atmosférica se denomina, sígueme aquí, mira, tú sabes, jóvenes, que en la costa norte hay mayor precipitación. ¿Por qué, profesor? No es una precipitación de todo el año, sino es una precipitación de verano, ¿no? Porque su clima es semitropical. En la costa centro y sur de la costa observamos, jóvenes, precipitaciones, pero llamadas garúa o llovizna, que solamente se visualiza con la llegada de las nubes estratos en la época de invierno. Bueno, en la Amazonía llueve más, pues, ¿no? Profe, y en la región andina llueve solamente en verano, presenta lluvias de verano, mientras que la Amazonía tiene lluvias permanentes.
Profe, y si yo quiero medir la precipitación, ¿qué instrumento voy a utilizar? El instrumento para medir la precipitación, ¿cómo se llama, campeón? El pluviómetro. No te olvides, ¿ah? El instrumento se llama el pluviómetro. Profe, ¿qué te mide? La precipitación. ¿Correcto? También, jóvenes, tenemos lo siguiente. Mira, a ver aquí. A nivel del mar, jóvenes, a nivel del mar podemos observar aquí que hay una masa de aire que se ejerce sobre la superficie, ¿no? Mira. Profe, ¿qué pasa? A ver aquí. Conforme nosotros vamos subiendo, ¿qué pasa con la ¿qué pasa con la presión atmosférica? A ver, vamos ascendiendo. A mayor altitud, la presión atmosférica es menor. Ya a menor altitud, la presión atmosférica es mayor. Entonces, profesor, ¿dónde hay mayor presión atmosférica? Mayor presión atmosférica, jóvenes, es a nivel del mar, pues, ¿no? Y menor presión atmosférica es en la parte de mayor altitud. Profe, ¿cómo se llama el instrumento para medir la presión atmosférica? Fácil, campeón. Fácil. Para medir la presión atmosférica, mira, la presión atmosférica, el instrumento se llama, yo sé que lo sabes, ¿ah? Se llama, jóvenes, el barómetro. El barómetro. Entonces, la alternativa en esta pregunta es la A, ¿no? Pluviómetro y barómetro. ¿Qué tal, jóvenes? A ver, en esta oportunidad vamos a desarrollar preguntas del tema de geodinámica interna y externa. Comenzamos con la siguiente pregunta. Te dice sobre el proceso mediante el cual el material sólido transportado por una corriente de agua se deposita en el fondo del río o hacia las partes bajas de un determinado lugar se denomina, mira a ver aquí, si hablamos de la geodinámica, bueno, esta viene a ser parte de la geodinámica externa, ¿correcto? Tiene dos procesos, ¿no? La meteorización, que es la desintegración de la roca in situ en el mismo lugar, y la erosión, que ya viene a ser, ¿qué cosa? Las siguientes fases. ¿Qué fases comprende la erosión? Tenemos el arranque, ¿qué más? El transporte, y uno más, a ver, campeón, y la sedimentación. La sedimentación, o también conocido como ¿qué? Como depósito. Profe, ¿en dónde se deposita? Te das cuenta, jóvenes, que este material cae por la pendiente, por la gravedad, y siempre llega a un lugar llano, plano. Entonces, jóvenes, siempre en la parte baja se da el depósito, o llamado la sedimentación. ¿Correcto? Entonces, la alternativa en esta pregunta es C, ¿no? Casita, sedimentación. Bueno, jóvenes, continuamos con la siguiente pregunta. Te dice, el estudio de las placas tectónicas evidencia que la subducción se produce cuando una placa oceánica colisiona con una continental, como es en el caso de las placas. Tienes como alternativa la A, que te dice Filipina, y la onda australiana, la B, la eurasiática e índica, la C, africana y pacífica, y la D, Nazca y sudamericana, y la E, Cocos y del Caribe. A ver, vamos a comenzar, muchachones. Mira, a ver aquí. En el caso de nuestro país, jóvenes, tenemos dos placas, ¿no? Dos placas mixtas. ¿Por qué? Tenemos una placa continental, que es, ¿qué cosa? La placa sudamericana, es continental, ¿ah? Y la otra placa se llama la placa de Nazca. En el caso de la placa de Nazca, es una placa oceánica, jóvenes. Al chocar las dos placas, una cae, mira, ¿quién cae? La placa de Nazca, ¿no? Porque es la placa más densa. No te olvides que las placas se mueven, ¿por qué? Por las corrientes convectivas. No te olvides, a ver, ya está, ¿no? Las corrientes convectivas. Ah, profesor, entonces, a ese momento, cuando subduce una placa sobre otra, se le llama la zona de subducción. Profe, entonces, ¿en dónde puedo visualizar una zona de subducción? Aquí, pues, campeón. Ya, mira, ven aquí, puedes visualizar una zona de subducción. ¿Quedó claro? ¿Está perfecto o no? Sí, ¿no? Aquí, mira. Una zona de subducción. Profe, no lo noto, a ver. Ya está, a ver, voy a
encerrar, a ver, para que quede más claro, ¿ya? Entonces, campeón, mira esta dinámica, aquí está. Ya, aquí se visualiza la zona de subducción. ¿Perfecto? Entonces, jóvenes, ¿cuál sería la clave? La clave en esta pregunta, muchachones, es la D, ¿no? La placa de Nazca y Sudamericana. Bueno, jóvenes, continuamos con la siguiente pregunta. Te dice, atentos, ¿ah? Atentos, atentos, campeones. Tenemos lo siguiente. Candarave es un distrito que se ubica a 4 horas de la ciudad de Tacna. También es denominada Valle de los Géiseres. Se localiza a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, en la cuenca del río Calientes. ¿A qué tipo de vulcanismo corresponde la presencia de estos impresionantes géiseres? Tienes A, intrusivo, B, plutónico, C, transformante, D, extrusivo y E, orográfico. Mira, entonces, hay dos tipos de vulcanismo, ¿no? El vulcanismo intrusivo y el vulcanismo extrusivo. En el vulcanismo extrusivo, jóvenes, podemos encontrar lo siguiente, mira. A ver aquí, mira, mira acá. El origen de los volcanes, ¿cuál es? Es esta bolsa. ¿Cómo se le llama? La cámara magmática. La cámara magmática ubicado en el manto inferior, pues, ¿no? En el manto inferior. Esto sale, jóvenes, sale al exterior. Por eso es que hablamos de un vulcanismo extrusivo. Ejemplo, a ver. Tenemos parte de un vulcanismo extrusivo, vienen a ser las fuentes. ¿Qué fuente? La fuente termal, que te va a producir más adelante los baños termales, pues así conoces, ¿ah? Profe, cuando sale, viaja por una chimenea, y esta boquita de aquí se llama cráter, y lo que expulsa, ¿qué es? Lava. También se visualiza, ¿no? Correcto. También tenemos, jóvenes, que por las grietas sale como vapor de agua, y ese vapor de agua se le conoce con el nombre de géiser. ¿Ya? Entonces, campeón, estamos hablando que el géiser es parte de un vulcanismo extrusivo. ¿Correcto? Entonces, la alternativa es la de extrusivo. Continuamos con la siguiente pregunta. Durante una excursión al departamento de Ica, los turistas observaron una variedad de formaciones de arena donde se realizan paseos en carritos areneros como parte del atractivo turístico de la zona. Estas formaciones corresponden a y se forman por. Tienes como alternativa la A, dunas, depositación eólica, B, médanos, erosión eólica, C, desiertos, meteorización mecánica, D, playas, depositación eólica y E, tablazos, depositación fluvial. Mira, lo analizamos, ¿ah? Cerca del litoral, jóvenes, tú sabes que nuestro mar, ¿cómo es? Frío, ¿no? Nuestro mar es frío. Y por la frialdad de nuestro mar, jóvenes, es que la costa presenta una aridez. Entonces, por esa aridez es que observamos en la costa centro y sur, jóvenes, la formación de desiertos. No te olvides que los desiertos tienen un origen. ¿Qué origen? Se forman por un depósito eólico. Eólico, ¿ah? Profe, también, muchachones, en un desierto que hay dunas, ¿no? Una duna también es producto de un depósito eólico. Un ejemplo de una duna muy importante en el Perú es la duna de Purpur, ¿no? Que es la duna más alta, campeón. La duna más alta, la de Purpur. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, el origen de un desierto y de una duna viene a ser un origen de un depósito eólico. Esto es parte del tema de geodinámica externa, jóvenes. Bueno, jóvenes, continuamos esta vez con la siguiente pregunta que te dice: con el siguiente gráfico se explica la geodinámica externa denominada. Tenemos aquí este gráfico, mira, tenemos a la roca, ¿no? Que la roca puede sufrir, jóvenes, ¿qué cosa? Puede ser alterado por los diferentes factores externos, ¿no? En este caso, a ver, te voy a decir un punto muy interesante. Tenemos la termoclastia, pues, ¿no? La termoclastia, jóvenes. Entonces, si hablamos de termo, jóvenes, hablamos de temperatura, ¿correcto? En el día, este material rocoso que recibe radiación, se calienta, y en la noche, ¿qué pasa? Como la temperatura baja, estos cambios bruscos de temperatura, ¿qué es lo que hace? Que esta roca se fragmente.
pero no se ha alterado su composición química, ¿no? Solamente se ha fragmentado. Entonces, cuando un material rocoso se fragmenta nada más, jóvenes, se le llama una meteorización física. En cambio, en la química se tiene que alterar su composición, se puede pulverizar, desaparecer o cambia de color. En cambio, en la física, jóvenes, en la física solamente se fragmenta, a diferencia de la química, ¿no? Que cambia de color o se pulveriza. Bueno, chicos, entonces, según esta pregunta, la alternativa sería casita, ¿no? La meteorización física. Meteorización física. Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Soy el profesor Luis Héctor Bomán del curso de Geografía. En esta oportunidad vamos a desarrollar una serie de preguntas, así que aprovecha este video. Vamos a comenzar con la primera pregunta. A ver, ya lo tenemos en pantalla. La primera pregunta te dice, campeones, sobre identifique el relieve que en la actualidad viene ampliándose con el propósito de incrementar la producción orientándolo al mercado externo. Bueno, interesante, ¿no? Y tenemos como alternativa lo que es desiertos, valles transversales, conos directivos, pampas y estribaciones andinas. Entonces vamos a desarrollar, jóvenes, esta pregunta, ¿no? Donde la alternativa correcta, jóvenes, y lo vamos a sustentar también, pues, ¿no? Viene a ser pampas. A ver, síganme aquí, jóvenes. Mira acá, a ver. Tenemos aquí un gráfico de lo que viene a ser, bueno, el tema de hoy viene a ser la resolución de relieves Perú. Según la pregunta 1, jóvenes, se refiere a este relieve de aquí, que tú visualizas. ¿Cómo se llama? Pampas, ¿correcto? Tenemos las pampas. Mira, muchachón. Ya, eso viene a ser la alternativa, ¿no? Pero vamos a sustentarlo, a ver. No te olvides, campeón, que hay dos relieves en la región costa que se aprovecha la agricultura. Tenemos los valles o llamados los conos eyectivos o abanicos fluviales, pero también tenemos las pampas. Entonces, como nuestra pregunta se basa en pampas, vamos a sustentarlo, ¿correcto? Mira, a ver aquí. Primero, lo básico. ¿Cómo se forma una pampa? A ver. ¿Sabes? Mira, a ver aquí. Tienes que saber, campeón, que el origen de una pampa, ¿no? Anteriormente pasó un río por aquí, ¿no? Un río por aquí. Tú sabes que los ríos de la región costa se llenan en la época, se cargan en la época de verano, aumenta su caudal. Entonces, jóvenes, ¿qué pasó? Este río, no con el pasar del tiempo, ha cambiado de curso. Ya no se encuentra por aquí, pero ha dejado un suelo muy fértil, mira. Un suelo muy fértil que se aprovecha para la agricultura. Entonces, profesor, tenemos la siguiente característica. ¿Cómo es el origen, a ver, de estas pampas? A ver, si hablamos del origen, mira, el origen se ha formado, ¿por qué, campeón? A ver, dime. Se formó por un depósito, ¿qué depósito? Aluvial, ¿no? Ha tenido todo un arrastre de material, mira, todo un arrastre de material sedimentado que ha dejado aquí, como limo, arcilla, que esto se aprovecha para la agricultura. ¿Correcto? Profe, ¿y para qué se aprovecha una pampa? A ver, menciónenme. Ya está, fácil, ¿ah? Una pampa, campeón, ¿tú te puedes dedicar a qué? A ver, dime, ¿a qué te puedes dedicar? A la agricultura. Te puedes dedicar a la agricultura. Profe, ¿pero qué agricultura? Es una agricultura muy desarrollada, con mucha tecnología, una agricultura con mucha inversión. Por eso que se habla de una agricultura, ¿qué cosa, campeón? Una agricultura intensiva, ¿correcto? Ya, como ella, joven, ¿no? Intensa. Ya está. ¿Qué más, profesor? Los productos que se van a producir en estas pampas van a ser productos tradicionales o no tradicionales. ¿Qué dices tú, campeón? ¿Estás volando? No creo, ¿ah? Tenemos aquí, jóvenes, los productos no tradicionales. Ya está, ¿no? Los productos no tradicionales. Ya está, campeón. No tradicional. ¿Qué quiere decir producto no tradicional? Son productos recientes que están saliendo al mercado externo, porque estos productos aquí tienen un dato muy importante, jóvenes. A ver, profesor, aquí voy a colocar más características, ¿ya? A ver, campeón, para que quede mejor. A ver, vamos a colocar por esta parte más características para poder sustentar nuestra respuesta, ¿correcto? Profe, te estaba comentando
Jóvenes, si hablamos de los productos no tradicionales, tenemos el espárrago, ¿no? Tenemos el espárrago. ¿Qué otro producto tradicional que tú conoces? Arándanos también, pues, ¿no? Arándanos. Lo que se está exportando también bastante bien es la palta también, pues, ¿no? La palta, tenemos la paprika también. Entonces, son algunos productos que se están exportando, ¿no? Porque otra característica de las pampas es que sus productos se dedican ¿a qué? ¿A qué, campeón? A la exportación. Profe, ¿está bien? ¿Qué más, profesor? Profe, ¿siembran de todo aquí en esa pampa? No, ellos cultivan un producto muy rentable. Por eso que se dice que en este relieve se dedican también ¿a qué? Al monocultivo. Al monocultivo. Ya está. ¿Está claro o no? ¿Está fácil, ah? Entonces estábamos mencionando las características de las pampas. Profe, entonces, ¿es muy rentable una pampa? Claro, jóvenes. Si sus productos se exportan, es para el mercado internacional, es rentable. Y muchas veces productos como el espárrago no lo consumimos nosotros. Entonces, jóvenes, el mercado externo sí lo quiere, ¿no? Sabe el valor nutritivo de estos productos. Entonces, jóvenes, lo que tienes que saber ahora, profe, si no pasa un río, ¿cómo se van a irrigar estas pampas? Se utiliza tecnología, es una agricultura intensiva, como te había mencionado. Y esa tecnología, ¿cómo se llama, profesor? Quiero saber. Ya está bien, campeón, está bien. Se le llama obras de irrigación. ¿Correcto? Vamos a colocar, a ver aquí, se les conoce como obras de irrigación. Ya está, ¿no? Los grandes proyectos de irrigación, ¿ah? Ya está, ¿correcto? Entonces, esa es tecnología. Hay mucha inversión. Profe, a ver, ejemplo, mencióname algunas pampas. Está bien, muchacho. Te voy a mencionar las pampas más importantes, que no te tienes que olvidar. A ver, mira, una clásica, una muy importante viene a ser la pampa de Olmos, jóvenes. La pampa de Olmos. ¿Qué más? La pampa de Olmos. ¿Qué más tenemos? Otra pampa, profesor. Ya está bien. La pampa de Villacuri. ¿No? Villacuri. La pampa de Chao. ¿No? Virú. ¿No? La pampa de Moche. Ya está, ¿no? ¿Qué más, profesor? La pampa de Chicama. Ya está. Muy interesante, ¿eh? Profe, otra pampa. Ya está. Una más. La pampa de Morropón. ¿No? La pampa de Morropón. La pampa de Majes. ¿No? Majes Siguas también, ¿no? A ver, jóvenes, aquí te voy mencionando algunas pampas a ver que tienes que resaltar. Ejemplo, la pampa de Olmos, ¿dónde queda? ¿Dónde queda, jóvenes? Está ubicado en lo que viene a ser Lambayeque, ¿no? Lambayeque, la pampa de Villacuri, en Ica, la pampa de Chao, Virú, Moche, Chicama, ¿dónde, campeón? Fácil, ¿ah? La Libertad, y la pampa de Morropón en Piura. ¿Correcto? Profe, entonces, ¿es rentable? Es muy rentable, jóvenes, una pampa. Por eso que las pampas hoy en día se vienen ampliando, ¿no? Han ampliado bastante su frontera, cada vez se van dando más extensiones de pampa y de esa manera se convierte en una zona muy agrícola también. No a diferencia de los valles también es agrícola, ¿no? Pero los valles, ¿qué pasa con los valles? Los valles se están reduciendo por el crecimiento urbano, ¿no? El crecimiento poblacional. En cambio, las pampas se están ampliando, jóvenes. A ver, profesor, algunos proyectos de irrigación que encontramos en una pampa. Fácil, muchachón. Tenemos el proyecto de, a ver, voy a colocar el proyecto Olmos, no te olvides, el proyecto Olmos. ¿Qué más, profesor? El proyecto, tenemos Majes Siguas, ¿ya? El proyecto Majes Siguas. Otro proyecto, profe, si lo conoces, ¿ah? El proyecto de Chavimochi, ¿no? Chavimochi. El proyecto de Chinecas. Ya está. Ya está. Suficiente, cambio. Ya con esto eres un crack, ¿eh? Con esto eres un crack. A ver, profesor, mencione. En el caso del proyecto Olmos, ya lo sabes. ¿Dónde está este proyecto? Que va a irrigar la pampa de Olmos. En Lambayeque, ¿correcto? Lambayeque. El proyecto Majes Siguas está ubicado en Arequipa. En Arequipa, el proyecto Chavimochi en La Libertad.
Y el proyecto de Chinecas en Ancash. ¿Correcto? Ya está, campeón. Entonces, jóvenes, esa es tecnología, pues, ¿no? En el caso de Chayimochi y Chinecas es muy importante porque en estos dos proyectos, jóvenes, el caso de Río Santa, que abastece Ancash, se ha desviado de Río Santa para poder irrigar La Libertad al proyecto Chayimochi. ¿Y por qué se llama Chayimochi, jóvenes? Porque irriga Chao, Virú, Moche y Chicama. ¿Por qué se llama Chinecas? Irriga Chimbote, Nepeña y Casma. ¿Ya? Y los son irrigados por el río Santa. No te olvides, ¿ah? Entonces, campeón, hemos llegado, según la pregunta, a ver qué te dice. Dice, identifica el relieve que en la actualidad se viene ampliando. Si se viene ampliando, jóvenes, ¿cuál sería la alternativa? Las Pampas. La clave es dedo, dedito. ¿Correcto? Continuamos, jóvenes, con la siguiente pregunta. La primera pregunta, 2, dice, El Pino y San Cosme son los nombres de algunas estribaciones andinas, las cuales son proporciones rocosas ligeramente elevadas. En las estribaciones andinas es posible encontrar, tienes como alternativa la A, te dice presencia de pastos naturales, la B, grande depósito de petróleo, la C, tierras con aptitud agrícola, D, ecosistemas invernales, llamados lomas, y la E, rellenos sanitarios y avícola. A ver, vamos entonces, jóvenes, a sustentar, a ver vamos a hacer la clave está fácil, ya más o menos tienes la idea, pues, ¿no? Pero vamos a sustentarlo, a ver, ¿qué tal? A ver, mira, a ver acá. Aquí puedes visualizar, jóvenes, las estribaciones andinas, ¿correcto? Entre las estribaciones andinas, te menciona la pregunta, San Cosme, ¿no? Que está ubicado ¿en dónde? En La Victoria, pues, ¿no? Y hay más estribaciones, tenemos la del Morro Solar en Chorrillos, la más importante que viene a ser la estribación de Cerro San Cristóbal, ¿no? Las estribaciones, tú le has dado la denominación de cerros, pues, ¿no? Pero el nombre adecuado vienen a ser estribaciones, ¿correcto? A ver, en estas estribaciones, jóvenes, la que está más cercanas al mar, podemos observar que hay un cierto momento en que estas estribaciones se llenan de vegetación. No van a comenzar a tener un color verdoso, pues. Ejemplo, mira a ver acá. Ejemplo, vienen a ser, ¿qué cosa? Las lomas. ¿Correcto? Nunca te olvides de esta realidad de jóvenes. Lomas. Profe, a ver, ¿y cómo se forman las lomas en las estribaciones? De la siguiente manera, atento, ¿ah? Mira, tenemos aquí, muchachón, tenemos mapita del Perú, ¿correcto? Y tú sabes que la costa tiene ¿cuántos sectores? Tiene 3 sectores, ¿correcto? Profe, el sector norte, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, el sector norte, ¿que va hasta dónde? Hasta la península de Illescas. Tenemos el sector centro, ¿correcto? Y el sector sur. Perfecto, ¿no? Entonces, profesor, tenemos ahora que el sector centro y el sector sur es influenciado por una corriente de aguas frías. ¿Cuáles vienen a ser esa corriente de aguas frías? Viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí. ¿Cómo se llama esa corriente de agua fría que pasa por el sector centro y sur de la costa? ¿Te acuerdas o no? Nada, profesor, ya te voy a ayudar. Se llama la corriente peruana. La corriente peruana. ¿Perfecto? Profe, ¿cómo son sus aguas? Sus aguas son frías, pues, campeón, ¿no? Son frías. En cambio, en el sector norte pasa unas aguas calientes, conocida como la corriente del Niño. ¿No? ¿Y cómo es el Niño, profesor? El Niño es caliente. Pues no. Entonces, profesor, ¿en qué se diferencian? A ver. Mira, como las aguas en el centro y sur de la costa son frías, muchachón, ¿qué es lo que pasa en este sector? En este sector, jóvenes, van a llegar unas nubes, las más bajas, ¿ah? ¿Cuáles son esas nubes bien bajas? ¿Te acuerdas o no? A ver, esa nube bien baja que puedes visualizar aquí, que vienen acompañado con neblina, a ver, y que trae qué tipo de precipitación. ¿Te acuerdas o no? ¿Qué tipo de precipitación? Mira, mira, mira acá, ya está. Estas nubes se les llama, las nubes estratos. Profe, las nubes estratos solamente lo puedes encontrar en el sector centro y sur, jóvenes, de la costa. En el norte, no, pues, muchachos, las aguas son calientes ahí, pues, ¿no? Ah, profesor, entonces estas nubes estratos vienen acompañadas ¿de qué? De garúa. También tiene otro nombre, ¿eh? ¿Cómo se le llama? Garúa o llovizna.
Ya tú sabes que aquí en el centro y sur, por la frialdad de nuestro mar, hay una escasez de precipitación, ¿no? Hay una escasez de precipitación. Y en la época de invierno tenemos las garúas o lloviznas, ¿no? Garúa o llovizna. Acuérdate, ¿eh? Entonces, profesor, estas nubes vienen y chocan con las pequeñas estribaciones, mira, con las pequeñas estribaciones, ¡pah! Y se queda. Ya se queda aquí, se queda impregnada aquí y comienza, ¿qué cosa? La garúa, no lluvia, sino garúa, ¿no? Garúa, la llovizna, y esto va a hacer que esta estribación comience a tomar un color verdoso, pues, ¿no? Ya ese relieve, como te dije yo, se le conoce con el nombre de lomas. ¿Correcto? El nombre de lomas, muchachos. ¿Vamos bien, ah? Vamos bien. A ver, profe, entonces, ¿las lomas tienen vegetación todo el año? No. Son ecosistemas estacionales. Son ecosistemas estacionales. A ver, vamos a colocar, a ver aquí, a ver, una característica. Son ecosistemas estacional. ¿Correcto? Y este ecosistema estacional, profesor, presenta, ¿qué presenta? ¿Qué te había mencionado? ¿Vegetación durante todo el año? Tampoco, muchachón. Ya, como son ecosistemas estacional, van a presentar una vegetación estacional también, pues, ¿no? Vegetación, ¿en qué época, jóvenes? En invierno, no te olvides, ¿ah? En invierno. Ya está, muchachón. La época de invierno, interesante, ¿no? Ah, profesor, ya está. Y la vegetación que se encuentra ahí es propia de la zona, no lo vas a encontrar en otro lugar. Estamos hablando que hay no, que existe una vegetación endémica, ¿no? Propia del lugar. Profe, ¿qué más? A ver. También, muchachón, podemos mencionar algunas lomas muy importantes, ¿eh? A ver, mira, ¿cuáles pueden hacer? A ver, ¿qué pueden hacer? A ver, ejemplo, tenemos las lomas de Lachay. ¿Conoces o no? Más o menos tienes la idea. La loma de Lachay. ¿Qué más? Las lomas de Lúcumo, ¿no? Las lomas de Pachacamac, las lomas de Atiquipa, Profe, ¿dónde quedan? No sé. Ya está bien, vas a aprender, ¿ya? En el caso de Lachay, Lúcumo y la loma de Pachacamac, jóvenes, están ubicadas ¿en dónde? Fácil, ¿ah? En Lima, pues, ¿no? En Lima y Lima, ya está. Y las lomas de Atiquipa están ubicadas en Arequipa, jóvenes. ¿Perfecto o no? Profe, ¿cuál es la loma más turística del Perú? La loma más turística viene a ser las lomas de Lachay. ¿Correcto? Es la loma más turística. No te olvides, es la más importante porque Lachay también es considerado como ¿qué? Como área natural protegida, jóvenes, ¿no? Área natural protegida, no te olvides, ¿sabes? Entonces, muchachones, eso viene a ser el concepto de lomas. Y según la pregunta, jóvenes, nos dicen, en las estribaciones andinas es posible encontrar, ¿qué cosa? La clave viene a ser la de ecosistemas invernales llamados lomas. Bueno, jóvenes, ahora continuando con las preguntas, vamos a desarrollar ahora la pregunta número 3, ¿correcto? Dice, el cañón El Pato es formado por la erosión de río en la cordillera, en donde se ha construido y funciona desde 1958 la central hidroeléctrica del Pato, dice. Tenemos como alternativa, la 1 te dice Río Rima, Cordillera Blanca, la B, Río Santa, Cordillera Negra, y la C, Río Chira, Cordillera El Cóndor, D, Río Ica y la Cordillera Volcánica, y E, Río Tumbes y la Cordillera Blanca. Ya creo que muchas de ellas se pueden descartar al ojo, pues, ¿no? Entonces, jóvenes, la alternativa en esta pregunta es la B, ¿no? ¿no? Formada por el Río Santa y la Cordillera Negra. Mira, a ver aquí, vamos a sustentarlo, a ver, mira. Tú sabes que la región andina, campeón, mira, la región andina abarca 3 cadenas, ¿correcto? La cadena oriental, la cadena central y la cadena occidental. Profe, ¿cuál es la más alta? La más alta, ¿cuál es, campeón? La cadena occidental, ya. Y en esta cadena occidental es muy importante porque aquí, jóvenes, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Nada, profe, tenemos algo muy importante, campeón. ¿Qué cosa? Tenemos aquí a la Cordillera Negra.
ya, la cordillera negra. ¿Correcto? Profe, en Ancash, está en Ancash, ya no te olvides que en Ancash también tenemos lo que viene a ser la cordillera blanca, ¿no? Que es la cordillera más alta del Perú. ¿Perfecto? Entonces, tú sabes que Río Santa va de forma, tiene dos sentidos, ¿te acuerdas o no? El Río Santa viene en este sentido, mira, de forma longitudinal y luego viene de forma transversal. Y ahí en esa curva va a erosionar a la cordillera negra y es ahí que te va a formar, ¿qué cañón? El cañón El Pato, ¿correcto? Te forma el cañón del Pato. Entonces el cañón del Pato, profesor, es algo así, mira. Ya está, ¿no? Ha sido erosionado por el río. ¿Por qué río, profesor? Por el río Santa. ¿Dónde está ubicado, profe? En la región Ancash. ¿Correcto? Entonces, esta boca que ves aquí se le llama también garganta profunda. ¿Correcto? Se le conoce con el nombre de cañón. Esto vienen a ser los cañones. ¿Ubicado en dónde? En la región andina, pues muchachón. En la región andina. ¿Quedó claro ahora sí? Perfecto, campeón. Entonces la alternativa en la pregunta 3 es B. Río Santa y Cordillera Negra. Bueno, jóvenes, a ver, continuamos con la siguiente pregunta. Te dice, señala con cavidades estrechas, muy profundas y a la vez alargadas, originadas por la acción erosiva de un río de gran potencial hidroeléctrico y paisajístico. Tienes como alternativa A, cañones, B, pasos o abras, C, acantilados, D, cordilleras y E, mesetas. Mira, a ver aquí, podemos visualizar, jóvenes, en la siguiente imagen este relieve, ¿no? Que ha sido producto de una erosión. ¿Qué erosión? De un río. ¿Cómo se le llama esa erosión? Erosión fluvial, ¿correcto? Profe, ¿cómo recibe el nombre de qué? El nombre de cañón. ¿Ya? No te vayas a olvidar que los cañones se caracterizan porque... ¿Cuál es su origen, jóvenes? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál es el origen de los cañones? Su origen, jóvenes, que es producto de ¿qué? De una erosión. ¿Qué tipo de erosión? Fluvial. ¿Y quién lo ha hecho? El río, pues, ¿no? El río. Profe, ¿para qué se aprovecha? Los cañones, campeón, se aprovechan para la construcción de ¿qué? De centrales, no te olvides, de centrales hidroeléctricas, pues, ¿no? Hidroeléctrica. Centrales hidroeléctricas. ¿Correcto? Por la fuerza que tiene, ¿no? Por la fuerza erosiva que presenta el río, jóvenes. A ver, mira, un ejemplo, tenemos el cañón El Pato, que ha sido erosionado ¿por qué río? El río Santa, ubicado en la región Ancash. ¿Qué más? Tenemos el cañón El Colca, jóvenes, erosionado ¿por qué? Por el río Majes, ubicado en Arequipa, no te olvides. El Cotahuasi, también tenemos Cotahuasi, erosionado por el río Coña, también ubicado en Arequipa. El cañón El Infiernillo, erosionado ¿por qué río? El río Rímac, ubicado en la región de Lima, jóvenes. Entonces, eso, jóvenes, viene a ser el concepto de los cañones. ¿Perfecto o no? Entonces, jóvenes, según la pregunta 4, te dice, con cavidades estrechas, muy profundas y alargadas, originadas por la erosión erosiva de un río, ¿no? ¿Cuál viene a ser, jóvenes? Los cañones. Tenemos aquí el cañón, jóvenes, El Pato, que ha sido erosionado en la Cordillera Negra. El cañón El Colca es el cañón más turístico. Y el cañón El Cotahuasi es el cañón más profundo del Perú. Entonces la alternativa es avión. Avioncito, jóvenes, cañones. Bueno, jóvenes, a ver, continuando con la siguiente pregunta. Te dice, la convención se localiza en el Cusco y posee suelos que favorecen la producción de la coca, café, cacao y frutales. Tiene un desplazamiento longitudinal y su morfología es poco accidentada. El relieve relacionado al texto corresponde a un valle. Bueno, como dice café, cacao, ¿no? Y frutales, jóvenes, vienen a ser producto de la selva alta, pues, ¿no? Y en la selva alta, ¿en qué relieve, jóvenes, se dedican a la agricultura? Tenemos en los valles longitudinales, ¿correcto? Valles longitudinales porque van de norte a sur o viceversa, pues, ¿correcto? Mira, a ver acá, estos valles, jóvenes, tienen como característica que te puedes dedicar a la agricultura, ¿no? Agricultura, pero también a la actividad
pecuaria. A la actividad agropecuaria. O sea, hay agricultura y también hay ganadería. Pero jóvenes, esta actividad es intensiva, mucha inversión, tiene tecnología también. ¿Correcto? Y lo que se produce en los valles, otra característica es que sus productos se exportan. Se dedican a la exportación. Entonces, jóvenes, tenemos como ejemplo el Valle de la Convención en el Cusco, el Valle de Quillabamba en el Cusco, el Valle de Chanchamayo en Junín, el Valle de Jaén en Cajamarca y el Valle de Oxapampa en Pasco, Bagua en Amazonas y el Valle de Tingo María en Huánuco. Entonces, jóvenes, estamos hablando de los valles longitudinales ubicados ¿en qué parte de la selva? En la selva alta, que va, jóvenes, de 400 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la alternativa viene a ser la E, de la selva alta. Hola, jóvenes, ¿qué tal? Soy el profesor Luis Yactaumán del curso de Geografía. En esta oportunidad vamos a desarrollar preguntas respecto del tema de ecosistemas del Perú y del mundo. Comenzamos entonces. Mira, tenemos la siguiente pregunta que dice: señale la región geográfica que cuenta con las mejores tierras de cultivo de la región andina y se localiza tanto en el flanco occidental de la cordillera de los Andes como en los valles interandinos. ¿Correcto? Entonces, muchachones, comenzamos. Tenemos como alternativa Suni, Chala, Quechua, Yunga y Rupa Rupa. A ver, sígueme a ver aquí. Si hablamos del flanco occidental de la cordillera, es esta parte de aquí, ¿no? Esta es la parte oriental, ¿ya? Pero la pregunta se basa en la parte occidental. Ojo, ¿eh? Y profe, ¿y cuáles son esas regiones? Porque el tema engloba las 8 regiones naturales de Javier Pulgar Vidal, ¿no? Y aquí nosotros sabemos que está Chala, ¿qué más, profesor? Yunga, Quechua, Suni, Puna y Janca. Y en el extremo oriental está lo que viene a ser Rupa Rupa, ¿no? Rupa Rupa, y tenemos a Omagua. Ya. Tú sabes que tenemos valles interandinos, valles transversales y valles longitudinales. Los valles, jóvenes, interandinos, ¿dónde se encuentran? Aquí, en la región Quechua, jóvenes. Aquí tenemos, jóvenes, el valle interandino, ¿no? Profe, una característica de este valle interandino es que es de una agricultura. ¿Qué agricultura es? Una agricultura extensiva, ¿no? No tiene mucha tecnología, no tiene mucha inversión. Y su agricultura depende de ¿qué? Depende de las precipitaciones de verano. Estamos hablando de un cultivo de secano. Sus productos, jóvenes, no se exportan, más que todo es para abastecer el mercado local, pues, ¿no? Entonces, en el flanco occidental tenemos los valles interandinos ubicadas en la región, ¿qué región? La región Quechua, jóvenes. Ya que va de los 1300 hasta los 3500 metros sobre el nivel del mar, jóvenes. ¿Correcto? Entonces, la alternativa, ¿cuál sería? La alternativa C, la región Quechua. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, el factor altitud ha sido uno de los criterios tomados en cuenta para la clasificación de las 8 regiones naturales. Por ello, en la zona andina, algunas ciudades como Huancayo o Huaraz se encuentran ubicadas en el flanco occidental de los Andes. Estas ciudades comparten características propias de la región que presentan a su vez un clima interesante, ¿eh? Tenemos como alternativa Suni, templado frío, la B, que es Quechua, templado seco, la C, Puna, frío seco, y D, Yunga fluvial, templado cálido, y la E, Chala, clima tropical. Bueno, ya se puede descartar también, pues, ¿no? Porque hay algunas regiones que no coinciden con su característica climática. Mira, entonces, jóvenes, Suni, templado frío, a ver. Chala, ¿qué clima tiene? La costa norte tiene un clima semitropical y la costa centro y sur un clima subtropical árido por la escasez de precipitaciones. Luego vienen 3 templados, ¿no? Yunga, Quechua y Suni, su clima es templado. En el caso de Yunga, su clima es templado. ¿Qué templado? Templado cálido. Quechua, ¿qué clima tiene? Un templado. Vamos a colocar, a ver aquí, muchacho. Quechua tiene un clima templado. ¿Qué templado? Templado seco. ¿Correcto?
templado seco. Profe, ¿por qué su clima es templado seco? Ya te dije, campeón. Porque se encuentra ubicado, ¿en qué altitud te dije? ¿Recuerdas o no? A ver, profesor, desde los 2300 hasta, ¿qué cosa? Hasta los 3500. ¿500 qué? Metros sobre el nivel del mar. Correcto, vacía, de 0 a 500, de 500 a 2300, 2300 a 3500. Ya que es la región quechua. Por eso que tiene un clima templado, ¿no? ¿Ya? A ver, profesor, entonces, Suni es un templado frío, Puna es un clima frío y Janca es muy frío. Entonces, muchachones, ya descartando también, ya sabe la respuesta. En esta ocasión, jóvenes, nos referimos, la que coincide es la región quechua, ¿no? Que tiene un clima templado o templado seco. Entonces, la alternativa viene a ser la B. Jóvenes, continuamos con la siguiente pregunta. Te dice, en la región Madre de Dios localizamos los ríos Madre de Dios, Jid y Tambopata y el Alto Inambari en la provincia de Sandía, Puno. En los últimos años los mineros informales han invadido lugares protegidos, deforestando la zona y generando la extinción de especies raras como el lobo de crin, el ciervo en los pantanos y el tucán gigante. Este hecho constituye un atentado contra la ecorregión. Bueno, jóvenes, entonces la pregunta ¿no? se enmarca en el tema de las 11 ecorregiones de Antonio Brac Egg. ¿Correcto? A ver, de las 11 ecorregiones nos basamos aquí, en esta ecorregión, mira. Ya lo identificaste, ¿no? Esta ecorregión, ¿cómo se llama? Jóvenes, se le conoce como la sabana de, ¿no? Como la sabana de ¿qué? La sabana de palmeras. Ya está. Mira, y si hablamos de la sabana de palmeras, campeón, tú sabes ya sus características, ¿sí o no? La sabana de palmeras está ubicada ¿en qué región? Vamos, dale. En Madre de Dios. Profe, ¿qué más? ¿Qué tipo de especies podemos encontrar a ver aquí en la sabana de palmeras? Tenemos el lobo de crin. Mira, el lobo de crin. ¿Qué más? Tenemos el tucán gigante. También, el tucán gigante. Y, profe, si hablamos de flora, ¿qué tenemos? Las palmeras, pues, ¿no? Las palmeras. Tenemos aquí el famoso aguajal. Ya tenemos el aguajal. ¿Correcto? Entonces, la pregunta, jóvenes, según la pregunta, la alternativa sería la B, la sabana de palmeras. Continuamos con la siguiente pregunta y tenemos, dice así, a ver, los biomas pueden ser definidos como grandes ecosistemas terrestres donde predominan un tipo de vegetación debido principalmente a las temperaturas y cantidades de precipitación. Esta distribución se da principalmente por la latitud. Así, en zonas de latitud baja podemos ubicar. Tenemos como alternativa la A, que dice sabana y la selva, la B, tundra y la taiga, C, la estepa y la taiga, D, el desierto polar y la tundra, y E, la pradera y desierto. Entonces, la pregunta, jóvenes, se basa en ubicar biomas de latitud baja, pues, ¿no? Entonces, a ver, sígueme. Mira, si hablamos, jóvenes, tenemos los siguientes biomas: el bosque tropical, la sabana, el desierto, las praderas, el bosque templado, taiga y tundra. A ver, si hablamos del bosque tropical, se encuentra ubicado desde la línea ecuatorial, desde 0 hasta los 10 grados. De latitud puede ser norte y también tenemos en el hemisferio sur, ¿no? En el norte y en el sur. Las sabanas están ubicados, jóvenes, de 15 grados hasta los 25 grados, latitud norte y también en el hemisferio sur. O sea, ahí en los hemisferios, Y los desiertos están ubicados cerca de los trópicos, ¿no? 30 grados en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Las praderas están entre los 30 a 50 grados en el hemisferio norte y también en el sur. Los bosques templados igual,
30 grados a 50 en el hemisferio norte y sur. Profe, la taiga está ubicado entre los 50 a 60 grados solamente en el hemisferio norte. En el hemisferio sur no hay taiga, pues no hay árboles, no en forma de pino, los coníferas, pues no existe aquí, en el sur. En el norte sí hay, ¿no? En el norte sí hay pinos que pertenecen al grupo de los coníferas. A ver, y la tundra, que va, ¿de qué grado, profesor? Ya bueno, la tundra, jóvenes, va desde los 60 grados a los 90 grados norte y sur, pues. ¿Correcto? Entonces, el único bioma que no está en el hemisferio sur, ¿cuál es? Taiga. Pero la pregunta, jóvenes, se basa sobre las latitudes bajas. Mira, a ver aquí, de 0 a 30, estamos hablando, jóvenes, a ver aquí, mira, te puedes dar cuenta que aquí tenemos de latitudes de cosa, latitudes bajas, ¿no? Latitudes bajas. Profe, ¿y quiénes vienen a ser latitudes bajas? Tenemos lo siguiente, el bosque tropical y la sabana. Profe, se le llama una zona de baja latitud. Luego viene, ¿qué cosa? De 30 a 60, un aproximado de latitud media, y de 60 más estamos hablando de ¿qué? De las altas latitudes. Entonces, jóvenes, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería la sabana y el bosque tropical o llamado selva. Selva, jóvenes. Porque están entre los 0 a 30, jóvenes, en una zona de latitud baja. Tú sabes que la latitud se mide tomando como referencia la línea ecuatorial. La clave sería avión. Continuamos con la siguiente pregunta. Observando un mapa de biomas, un grupo de alumnos se da cuenta que en el bioma D forma una banda continua por el norte desde Siberia hasta la costa atlántica de Canadá. Este bioma se caracteriza por estar conformado por un bosque de coníferas que soporta condiciones climáticas de frío y bajas precipitaciones. Profe, ¿qué bioma nos estamos refiriendo? A ver, jóvenes, el bioma que está ubicado entre los 50 a 60 grados, que solamente se encuentra en el hemisferio norte, que tiene vegetación de ¿qué? Observamos una gran cantidad de pino que pertenecen, como dice la pregunta, jóvenes, al bosque de coníferas. ¿Ya? Aquí tenemos el bosque de coníferas. ¿Qué bioma es? Taiga. Taiga, jóvenes. Y como está cerca ya, jóvenes, mira a ver acá a los círculos polares, por eso que su clima es frío, ¿no? Y con bajas precipitaciones. ¿Correcto? Profe, ¿cuál es el gran problema de la taiga? Bueno, tú ya sabes, jóvenes, si hay una gran cantidad de bosques, ¿cuál sería la actividad que está perjudicando? La tala, pues no, la tala indiscriminada. Entonces la alternativa en esta pregunta sería C, taiga.